Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A nuestro grupo le ha tocado acerca del modelo Maxent. Para comenzar, vamos a saber qué significa Maxent. Bueno, Maxent se divide en dos, ¿no? Max, que significa máxima, y Ent, que significa entropía. Y este software es netamente de análisis predictivo. Los insumos necesarios para modelar con Maxent son las coordenadas de distribución, que vendrían a ser los puntos de ubicación de una especie, mm, seguido de los archivos cartográficos, que vienen a ser mapas, y también las variables ambientales, como son la precipitación, la temperatura, dependiendo de la especie. Y su principal ventaja es que este modelo se puede desarrollar con pocos datos, ¿no? Y como resultados podremos obtener una distribución potencial de esta especie a la que estamos estudiando en un entorno actual o futuro. En ejemplo, como se muestra en el ejemplo, eh, este modelamiento fue realizado pronosticando para el año 2030. Habla del polilepis, como se aprecia en la imagen. Bueno, como se puede apreciar en este ejemplo, que hicieron una predicción para futuro, para el año 2030, estos puntitos verdes son la especie del polilepis, que en el color café se puede apreciar de que se puede encontrar una mayor distribución de esta especie. Y a diferencia de los puntos blancos que ya se ven, eso significa que no se va a encontrar esta especie. Bueno, y en tanto a las coordenadas de distribución, este, este modelo de Maxent solo reconoce el formato CSV, que significa valores separados por coma, donde primero se va a escribir el nombre de la especie, seguido por una coma, que después sigue la X, y seguido de una coma, y también sigue la Y. Como por ejemplo se puede apreciar aquí, el polilepis, luego se pone la latitud, que es 56,191.86, y la longitud, que vendría a ser 47,79,273.327. Ahora vamos a hablar acerca de las variables ambientales. Bueno, para comenzar, estas variables ambientales deberán ser siempre dependientes de la especie que se vaya a estudiar. Y también estas variables van a poder ser insertadas en el Maxent en un formato netamente ANSI. Las variables más conocidas en esta ocasión son la altitud, la precipitación, la temperatura y los usos de suelo. Bueno, entrando al tema de la generación del modelo, Maxent tiene una interfaz sencilla de manejar, fácil de comprender y también fácil de aplicar. Una de sus principales funciones vendría a ser samples, que vendría a traducirse como localizar archivos en CSV. En samples debemos indicar el archivo CSV que contiene la localización de las coordenadas en los puntos que se conoce en la distribución de la especie. También tiene otra opción que se localiza en la zona superior derecha, la opción Environmental Layers. Esta opción es básicamente para introducir variables continuas o categóricas que Maxent nos permite hacer. Bueno, el punto de Create Curves, que vendría a ser la información visual del modelo en mapas y gráficos. Podemos encontrarlas en esta parte de acá, en la parte inferior derecha. Nos permiten introducir varias capas de variables temáticas que vamos a manejar en el proyecto que nosotros tenemos. Bueno, estas tres opciones de Create, de Response Curves, Make Pictures of Predictions y la otra opción nos permiten generar una serie de mapas gráficas temáticas que estas van a estar vinculadas con los resultados a la predicción que vayamos a tener en las especies. Todas estas tienen que estar activadas necesariamente para que podamos tener un mejor resultado.
Bueno, en cuanto a las opciones de Output Format y Output File Type, que vendrían a ser la generación de los formatos de salida en ASCII, estos campos nos van a permitir generar resultados de salida bajo un tipo de análisis estadístico o bajo un formato u otro archivo que nosotros queramos. Bueno, gracias a esta opción, los archivos de salida van a adoptar un formato específico que podrá ser leído por el software cartográfico, ¿no? En este caso. Uno de los formatos que podemos emplear y es perfectamente reconocido por Maxent es este que vendríamos, que hemos dado el ejemplo anterior, el ASCII. Bueno, en cuanto a Output Directory y Projection Layers Directory, que vendrían a ser las rutas para guardar los resultados de los mapas, eh, esta sección, esta sección básicamente han de indicarse las rutas de Maxent donde se guardarán los resultados de nuestro modelo y también donde directamente podemos obtener los mapas temáticos que vayamos a querer y los resultados técnicos elaborados por el programa que nos ofrece Maxent. En cuanto a la parte final, que vendría a ser ya Auto Features, que vendría a ser ya la parte, esta opción la tenemos que seleccionar sí o sí, eh, o también puede ser por defecto, pero nos tenemos que fijar muy bien que esté seleccionado. Y por último, tenemos que darle en Run y que el programa ya vendría a correr en sí. Todas estas funciones son muy importantes para que el modelo Maxent se haya generado. Ahora en esta oportunidad nosotros vamos a aprender, pues, ¿no? Ya que nosotros hemos visto toda la parte teórica, qué es el Maxen, con qué elementos cuenta, cuáles son los tipos de archivos que este software acepta. Entonces, vayamos a la parte práctica. Para la parte práctica, nosotros lo primero que necesitamos es el registro de nuestras especies. Entonces, para que nosotros podamos obtener este registro, existe una base de datos a nivel mundial, en donde pues en base a estudios, pues hay varios autores que hacen su registro de estas especies. Y dentro de las más conocidas, que además de ello el MAXE mismo utiliza o que recomienda, es el GBIF, ¿no? Esta red de información mundial global de todas las especies, ya sean flora y fauna. Entonces, una manera de que nosotros podamos descargar estos archivos es pues en este buscador, ¿no? Entramos aquí a gbif.org y ponemos aquí en el buscador, nosotros colocamos nuestra especie de interés. En este caso, para el ejemplo que yo voy a poner, pues yo estoy trabajando con la especie que es la Muehlenbeckia volcánica. Esta especie, pues, ¿no? Que nosotros encontramos. Entonces, nosotros vamos a poner aquí en el buscador y vamos a encontrar, pues, todo el listado de especies a nivel mundial vamos a poder encontrar. Les recomiendo que para esta opción, pues, hablar de esta página es un poco amplio, ¿verdad? Entonces, pueden buscarse unos videos tal vez en internet y ahí pues poder ¿no? fortalecer sus conocimientos. Entonces van a encontrar aquí un mapa mundial, seleccionan su área de interés y todo ello. Sin embargo, yo no los recomiendo tanto trabajar con esta página de aquí. ¿Por qué? Porque esta página cuando tú vas a descargar tus archivos, te va a descargar pues un archivo, si no en formato CSV, te va a descargar los archivos, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque te van a botar archivos duplicados, algunos que no tienen coordenadas, y pues esto te va a complicar tus puntos, ¿no? Al momento de seleccionar. Entonces, existe otra manera de que nosotros podamos poder obtener estos datos, que es a partir del QGIS, que es mucho más fácil, realmente se los recomiendo, que es necesario que nosotros podamos, pero tener el QGIS, ¿no? La última versión, la versión que ustedes manejen, instalar el complemento. Aquí donde dice complementos, ahí pues no administrar complementos, ponemos y en esta parte nos va a salir la opción para buscar, ¿no? Entonces aquí obviamente no te va a salir este GBIF, aquí como me está saliendo a mí no te va a salir, tienes que buscarlo en aquí, una vez que lo busques en esta parte te va a dar la opción pues no de instalar, instalas este complemento. Una vez que tú ya lo tengas instalado, te va a salir, pues, ¿no? Esta figurita acá como, como una hoja verde, ¿no? Es muy parecida a esta que se encuentra aquí, dentro de la página principal. Es la misma, es la extensión, ¿no? Del GBIF aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros abrimos, pues, ¿no? Esta extensión o este plugin. Nosotros abrimos dentro del QGIS, lo tenemos aquí abierto. Entonces, es una interfaz súper sencilla de manejar. Aquí nos pide en primera instancia el nombre científico de la especie. Volvemos a poner nuestra especie de estudio, que es la Muehlenbeckia volcánica.
Los demás campos, pues lo dejamos por defecto así, tal como está, porque no son tanto de interés, es más para una búsqueda más clasificada. Entonces aquí, nuestro país, perdón, nuestro lugar de interés va a ser Perú. Nosotros somos de Perú, entonces vemos ¿no? Por conveniencia buscar el país de Perú. Deslizamos hasta la parte de abajo, pues hasta que nosotros encontremos a Perú, buscamos aquí Perú. Acá lo dejamos por default, acá si nosotros queremos pues un año, ¿no? En un rango de año, de qué año a qué año queremos que se hayan visto estas especies, podemos ponerlo también aquí. Pero pues si tú tienes pocas especies, poco avistamiento, lo recomendable es que tú trabajes con todas tus especies. Entonces lo demás lo dejamos por defecto y nosotros ponemos acá load occurrence, o sea, cargar ocurrencias, ¿no? Entonces esto va a demorar en función a tu especie. Si tú, digamos, tu especie en tu área de estudio tienes muchas especies, pues va a demorar un poquito más, pero si tú tienes pocas especies, pues esto va a ser mucho más sencillo, ¿no? De encontrarse. Entonces, aquí rápidamente nos muestra aquí estas especies que nosotros tenemos. Si nosotros abrimos acá su tabla de atributos, vamos a poder ver cómo es que se nos va a mostrar esta especie dentro del Excel, ¿no? Que posteriormente vamos a trabajar. Y aquí vemos una serie, ¿no? De cosas, de datos, llaves, ubicación geográfica, por departamentos, te va a botar un nombre científico, género, especie, subespecie, y así, un montón de cosas, ¿no? Y aquí está también sus coordenadas de la especie. Pero entonces nosotros queremos ver si realmente nuestra especie ha salido o no dentro de nuestro área de interés, que era pues Perú. Entonces, para ello nosotros pues insertamos, ¿no? Aquí nuestra base de nuestro límite provincial, que es Perú. Y efectivamente podemos ver que aquí se extiende más o menos a lo largo de la sierra de nuestro país, pues esta especie, ¿no? Que es la Muelenbeckia volcánica. Entonces, aquí ya corroboramos ya que efectivamente está aquí. Ahora, algo muy importante también que es que es en QGIS, como ya lo dije, es que estos puntos que están aquí ya están ya georreferenciados, ya no están ya por duplicados, como pues usualmente te bota. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos aquí unas 52 avistamientos. Y si de la base original hubiésemos tenido pues algo de 80 y tantos, 80 y tantos puntos. Y muchos de ellos son pues duplicados, ¿no? Entonces es una gran ventaja que nosotros tenemos aquí en el QGIS. Ahora, tal como está así, en el Maxim no lo podemos trabajar. Es necesario que nosotros extraigamos, pues, ¿no? Estos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le damos anticlic, ponemos exportar, guardar objetos como. Dentro de aquí nosotros vamos a poner que se extraiga en tipo shape, ¿no? En tipo shape, le colocamos su nombre, en este caso, digamos, si es Muelenbeckia volcánica, le coloco su nombre. De esta misma manera también aquí, en qué lugar quiero que se guarde, y le pongo aceptar, pues, ¿no? Entonces, una vez que hacemos todo ese procedimiento, se nos va a generar esto, pues, ¿no? Estos registro de datos que nosotros ya tenemos. Estos puntos ya están en tipo shape, ya están estos puntos. Entonces, tal como está, ¿podemos trabajar en el Maxim? No podemos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Maxim nos pide archivos separados por comas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que exportar necesariamente estos puntos a un formato Excel. Entonces, para ello, pues no, aquí están estos datos que nosotros tenemos. De la misma manera, volvemos a exportar estos puntos que están acá y lo guardamos en aquí. Pues no, ahí está, ya está justo por default, ya se me está saliendo ya porque estuve trabajando anteriormente con esta especie. Entonces, acá no, hoja de cálculo, Office XML, que es la extensión del Excel. De la misma manera con qué nombre quiero que se guarde, dónde quiero que se guarde y listo. Una vez que nosotros tengamos este procedimiento, se nos va a generar este archivo que está aquí, donde está mi cursor, que dice Excel IPM, yo le puse nuestras características. Entonces, eso sería en cuanto a trabajar con el QGIS. O sea, esto es una gran herramienta, este plugin, para que nosotros podamos tener nuestro avistamiento. Entonces, vayámonos a nuestro Excel. ¿Cómo es que nos bota dentro de nuestro Excel a nosotros? Dentro de nuestro Excel, como ya lo había mostrado anteriormente, nos muestra una serie de datos. O sea, muchos datos, muchas columnas, pues no, aquí nos va a mostrar el Excel. Pero de todos ellos nosotros tenemos que quedarnos o tenemos que hacer una clasificación. Primero de especie, pues, ¿no? Nuestra especie, aquí que se note claramente que diga, pues, Muelenbeckia volcánica. Ahora, longitud y latitud. Muy importante que nosotros debemos considerar siempre, ¿no? Primerito la longitud, eje de las X, y la latitud, el eje de las Y. Si tú descargas directamente del GBIF, te va a botar de manera al revés, pero si tú descargas del QGIS, ya te viene así ordenado, ya de esta manera. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es eliminar los demás campos y quedarte solamente con estas tres columnas. Ahora, para aplicar unos filtros, si tú deseas, puedes hacerlo de manera manual, o también de manera ya, pues, ¿no? Con algunos comandos que tiene el Excel. Entonces, ¿qué vas a buscar? Vas a ordenarlo, pues, ¿no? Esta columna aquí de menor a mayor o de mayor a menor, según a tu conveniencia, y vas a buscar los datos que se repiten. Y vas a proceder a eliminar estos datos. Una vez que tú tengas eliminados estos datos, te van a quedar así, tal como yo lo estoy mostrando en este momento, te van a quedar. Entonces, ahorita está en formato Excel. ¿Podemos trabajarlo? No podemos trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a seleccionar todos estos datos que están aquí,
a los 53 avistamientos que nosotros tenemos, y esto lo vamos a copiar a un bloc de notas, ¿no? Entonces acá yo ya tengo abierto mi bloc de notas ya, y lo vamos a copiar. A un inicio no te van a salir los datos así. Te van a salir súper separados. Esta coma que está aquí no va a aparecer esta coma. Algunos que, digamos, tienen ceros no te va a aparecer. Por ejemplo, te va a aparecer aquí hasta menos 78.43 nada más. Hasta esa parte te va a registrar y tú tienes que completarlos. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos pasarlo aquí al bloc de notas? ¿Por qué? Porque hay dos opciones, ¿no? Tú directamente puedes transformarlo, estos tus datos, a archivos CSV o separados por comas, pero pues ha habido casos en los cuales pues no reconocen el Maxen. Entonces, una opción viable y la más segura es pues que nosotros pasemos al bloc de notas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tu nombre científico tiene una extensión más, usualmente a veces te aparece dentro de un paréntesis el nombre del investigador, bórralo ese nombre y solamente quédate que en todo sea de manera uniforme el nombre científico de la especie. En esta primera columna, longitud y latitud. Dijimos que tiene que estar separado por coma. Le aumentamos coma. Si en algunos de ellos no se presentaron ceros, pues nosotros aquí le aumentamos, ¿no? Toditito. ¿Cuántos ceros tiene el mod? Tiene 6 ceros. Entonces nosotros tenemos aquí dos dígitos después del punto, le aumentamos pues 4, ¿no? 3, 4. Entonces seguimos así este registro hasta completar la cantidad de nuestras especies totalmente. No nos olvidemos que al inicio siempre tiene que mostrarse la especie, la longitud y la latitud. Entonces, una vez que nosotros hayamos trabajado todo esto, le hayamos puesto las comas, le hayamos agregado los ceros, ¿qué hacemos? Pues simplemente hacemos un control E, un control C y nos vamos directamente a un Excel, pues, ¿no? Entonces, dentro de este Excel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pegar en una sola columna. Esto es muy importante, no lo peguemos pues en 3 columnas, ¿no? Como estaba a un inicio, como se mostraba aquí, en 3 columnas, ¿no? A, B, C. Entonces, en este caso nosotros lo vamos a pegar solo en una columna que es A, y efectivamente se muestra tal como nosotros lo hemos trabajado, pues en el bloc de notas. Entonces, aquí ya estaría casi listo ya para ingresar nuestros datos al Maxent. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues pegamos nuestras especies que hemos puesto y procedemos a guardar nuestro archivo Excel en un formato Excel separado por comas. Aquí pues no nos va a mostrar claramente, aquí está, ¿no? El formato CSV que es separado por comas, aquí está, CSV delimitado por comas, separado por comas, que es lo mismo. Entonces ahí ya tendríamos, pues no, acá ponemos nuestro nombre de interés, yo ya no lo voy a guardar porque ya lo he generado anteriormente, y pues en qué lugar de salida quieres, lo guardas de la misma manera. Entonces de esa manera tú ya tienes ya tu archivo CSV ya generado, ¿no? Entonces, ¿cómo se te va a mostrar? Así tal como te estoy mostrando. Ahora, vayamos a la parte de nuestro interés, que es básicamente ya dentro del Maxen. Para los que no conocen el Maxen, esta es la interfaz cuando tú vas a instalar este software. Tienes que tener muy en presente que no te va a mostrar a un inicio pues así de esta manera, ¿no? Vas a tener que instalar el Java para que pueda correr, pero ya, en fin, esto es lo que se muestra a un inicio. Aquí no te va a mostrar obviamente la especie que estoy mostrando acá. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que buscar tu especie, pues no. Aquí, como yo tengo acá con esta parte de aquí, con este selector vas a poder hacer atrás o vas a buscar tu lugar de interés. Entonces en este caso de mí se encuentran aquí, ¿no? En proyecto 1, en quiz especie y aquí está. Con esta extensión te va a aparecer .csv. Le das clic, le pones a abrir y te va a aparecer inmediatamente aquí. Ahora, si tú tienes más especies, pues te van a aparecer más especies, siempre y cuando tengas dentro de esta carpeta de salida, tengas pues esta especie te van a aparecer. Entonces, con tu especie de interés, pues tú aquí seleccionas o deseleccionas según a lo que tú quieras trabajar. De esta manera ya tenemos ya nuestra especie aquí en este lugar. En Environmental Layers o capas ambientales, nosotros vamos a trabajar aquí, pero antes, muy importante, ¿de dónde nosotros vamos a conseguir estas capas ambientales? Nosotros tenemos aquí una base de datos que es la más recomendable, que muchos autores también trabajan, que es el WorldClim. El WorldClim de versión 2.1. El fondo negro está así porque yo lo he configurado. Entonces, ¿qué te va a botar ahora? Muchos autores trabajan con el WorldClim, pero no trabajan con las variables ambientales, con estas variables ambientales, ¿no? Que se te presentan aquí, con estas 7 u 8 variables, 7 variables que te presentan aquí, temperatura mínima, máxima y así, ¿no? Se te presentan, no te presentan, sino que trabajan con las variables bioclimáticas. Estas variables bioclimáticas ya están ya por meses, el mes más frío, el mes más cálido, ya tiene, ¿no? Ya acá te da pues de 10 minutos, 5 minutos, 2.5, 30 segundos en función al peso, ¿no? Si es 10 minutos, pues la resolución va a ser menos, te va a pesar menos. 30 segundos, la calidad o el tamaño de celdas va a ser mucho mejor y de la misma manera va a pesar más también. Entonces, con fines explicativos, pues no es opcional, nosotros hemos visto por conveniente trabajar con las variables ambientales que nosotros tenemos aquí.
de la versión 2.5, ¿de qué año? Desde 1970 hasta el año 2000. Descargamos estos archivos y lo trabajamos, ya sea en QGIS o en ArcGIS. Te va a botar todo el mapa mundial, te va a botar aquí, por eso es WorldClip. Y ahí tú tienes que extraer, pues, en tu ¿no? En tu interés, tienes que extraer por qué estás trabajando. En este caso estoy trabajando con Perú. Extraes esto ya sea por máscara, por clip, en función de tu conveniencia, y extraes únicamente ese tu raster. Ahora, si tú estás trabajando con estaciones meteorológicas de tu país, entonces es necesario que tú regularices con el tamaño de celda que tú quieras. Pero si tú estás trabajando directamente con el Working, esto ya viene ya, que son 30 metros de resolución. Volvamos al Maxen. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros hayamos descargado todas nuestras variables, vamos a buscarlas, pues no, en dónde está. Es necesario que aquí pongan todos los archivos, no pongan CSV todos los archivos, porque si no, no lo va a reconocer. Pongan todos los archivos aquí y vamos a buscarlo, pues no, dónde está nuestro archivo de interés. Eh, ya. Nosotros encontramos aquí dentro de nuestros environmental layers, encontramos aquí, ¿no? Que son nuestras especies, que los tenemos aquí, que los hemos guardado y aquí se muestra, pues, ¿no? Nuestros archivos que nosotros tenemos aquí. Y aquí están nuestras temperatura máxima, precipitación. Y como hemos dicho a un inicio, tiene que estar en formato ASCII, ¿no? O ASC. Entonces, cualquiera de ellos nosotros seleccionamos, ponemos a abrir y ya se nos inserta todas las variables ambientales, y en este caso. Ya tenemos nuestras variables ambientales seleccionadas. ¿Qué procedemos? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Dentro de nuestras salidas se nos presenta tres opciones aquí, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos curvas de respuesta? Le damos pues, ¿no? Check. Queremos que se nos muestre nuestro mapa de predicción, le damos check. Ahora queremos que se nos muestre nuestro jackknife to measure, le damos check. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Las curvas de respuesta nos van a indicar básicamente cómo es que trabajan cada una de las variables dentro del modelo y de manera individual. El mapa de distribución, pues ahí nos son la distribución potencial de nuestra especie, y el jackknife básicamente es cómo es que trabaja el modelo cuando trabaja con todas las variables y solo con una, y así sucesivamente va rotando. Dentro del output format o el formato de salida, antiguamente, o bueno, hasta el año pasado, solamente el Maxen tenía tres salidas, que es el logístico, el logistic, el cumulative y el raw. Ahora recientemente está aún en investigación esto del clock clock, pero para fines nosotros lo vamos a explicar, pues no en función a los estudios que ya se realizan. Entonces nosotros vamos a ver por conveniente el logístico, trabajar con el logístico. El formato de tipo de salida va a ser ASC. El output directory, pues acá vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde quiero que se guarde mi archivo de salida? Entonces yo pondré, pues acá, ¿no? Crearé una nueva carpeta, le pondré ahí qué nombre quiero que se guarde. Digamos, yo quiero que sea run 1 crudo, le guardo ahí y listo. Selecciono todo esto y le doy correr, ¿no? Algo muy importante que también que tenemos que ver es que esto nos bota por default, que es Auto Features. No lo cambien eso para la primera corrida y ponemos simplemente correr, ¿no? Entonces el modelo va a comenzar a correr aquí, en esta parte te va a aparecer en la primera presentación, te va a correr. Ahora, si va a encontrar alguna falla, probablemente sea que la resolución de tus variables no sean las mismas, te va a avisar ahí cuál es el error. O tal vez tu especie no esté bien clasificada, te va a avisar el error. Si la misma carpeta estás poniendo aquí, te va a avisar el error. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Una vez que nosotros hayamos ya tenido nuestra especie, hayamos corrido el modelo, vamos a obtener esta presentación que está acá. Yo les había dicho que iba a guardar como run 1 crudo. Entro y todos estos archivos de aquí te van a botar. Entonces, ¿cuál es nuestro archivo de interés? Que es esta, que tiene extensión HTML, que es como una página, ¿no? De internet que te va a botar aquí. Le damos doble clic y automáticamente nos va a redireccionar a Chrome, quien aquí nos va a botar estos resultados, nos va a botar. Entonces, acá vamos a ver, pues, ¿no? Un análisis o una curva de omisión, comisión, una curva ROC o debajo la curva. De la misma manera, un umbral, ¿no? Un umbral acumulativo, logístico. Esta tabla básicamente se utiliza más para hacer predicciones. Y esto es nuestro mapa de interés, que aquí se ve, pues, ¿no? Estos puntos blancos que están aquí, esas son nuestras especies que se nos ha mostrado. Y aquí podemos ver, pues, ¿no? En qué lugares son más propensos a encontrar esta especie, ¿no? Este igual listo de la misma manera. Y justamente, pues, como se mostraba a un inicio en QGIS, en la sierra, y aquí también se ve en la sierra. Y esta es la probabilidad. El tipo logístico te bota una probabilidad de 0 a 1, pues no, te está botando aquí, donde a partir de 0.5 en arriba ya puedes considerar como ya puedes encontrar tu especie. Mientras más cercano sea a 1, la probabilidad va a ser mucho mayor. Pues no, esto es muy importante de considerar este mapita. De la misma manera tenemos nuestras curvas de respuesta. Estas primeras curvas de respuesta, la manera en cómo te está trabajando es cómo es que cada variable afecta al modelo. Y aquí es cómo es que cada variable trabaja de manera particular.
Más abajo seguimos bajando, vamos a encontrar la contribución de las variables. Aquí, pues, no, nuestras variables que hemos insertado, de qué manera han ido contribuyendo. Acá nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que temperatura máxima y media no contribuyen dentro de nuestro modelo, entonces ya hay que tenerlo en cuenta esto. Y finalmente nos va a mostrar un jackknife, ¿no? El jackknife nos va a mostrar, pues, acá nos dice without variable, o sea, cuando trabaja sin la variable el modelo, el azulito, cuando trabaja solamente con la variable, y el rojo es cuando trabaja con todas las variables que nosotros hemos hecho. Y de esta manera nosotros estaríamos concluyendo ya el corrido de nuestro modelo. Es súper sencillo el Maxen de poder trabajar, lo difícil es poder interpretar tal vez los resultados, y esperemos que esta ayuda les sea este tutorial sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias.